Formación del enlace químico y propiedades, parte 1. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos hasta alcanzar una estabilización determinada. La mayoría de los elementos alcanzan su estabilización cuando completan 8 electrones en su capa de valencia. Las fuerzas atractivas que mantienen juntos a los distintos elementos que participan del enlace se explican por la interacción de los electrones en la capa de valencia. El enlace químico se puede interpretar entonces como la fuerza de unión de dos o más átomos. Los electrones de valencia son los electrones que ocupan los niveles de energía más alejados de un núcleo. La unión consiste en que uno o más electrones de valencia de alguno de los átomos se introduce en la esfera electrónica del otro átomo. Hay que recordar que el número de electrones de valencia es igual al grupo al cual el átomo pertenece dentro de la tabla periódica. Dependiente del grupo A o del grupo B, un átomo que esté en el grupo 1 solamente posee un electrón en su capa de valencia. Un átomo que pertenezca al grupo 5 posee 5 electrones en la capa de valencia y un átomo del grupo 8 posee 8 electrones en su capa de valencia. La regla del octeto consiste en que los átomos reaccionan hasta alcanzar 8 electrones en su capa de valencia. Y ahí el nombre. Los elementos de los grupos cercanos a los gases nobles tienden a reaccionar para adquirir la configuración electrónica de 8 electrones, que corresponde a la de los gases nobles. Es decir, los grupos que tengan una leve deficiencia de electrones van a intentar llegar al gas noble más cercano, y los que tengan un leve exceso de electrones van a ceder su electrón hasta alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano. El enlace iónico ocurre entre metales y no metales. Hay una gran diferencia de electronegatividad entre cada uno de ellos. Como podemos ver, aquí tenemos el sodio, que posee 8 electrones en su capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos este electrón que ha seguido del sodio hacia el cloro para completar sus 8 electrones en su capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí podemos ver cómo interactúan las distintas capas electrónicas. El sodio tiene un electrón más que el gas noble que le precede, que es el neón. Y el cloro necesita un electrón para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano a él, que es el argón. Una vez que capta ese electrón, queda con la configuración electrónica completa. Las propiedades del enlace iónico son sólidos de elevado punto de fusión y de ebullición. Se necesitan aproximadamente 800 grados Celsius para poder tener cloruro de sodio líquido y un punto de ebullición de 1465 grados Celsius. La mayoría son solubles en solventes polares como el agua. Si uno genera una solución de sodio, ambos átomos se disocian en presencia de agua. Las sustancias iónicas conducen la electricidad cuando están en estado líquido o cuando están presentes en distintas disoluciones. Es por esto mismo que una disolución de cloruro de sodio en agua conduce a la electricidad, pero si el cloruro de sodio está sólido, no conduce a la electricidad. Al intentar deformarlo se rompe el cristal, porque los cristales que forman las distintas sales son muy frágiles. El enlace covalente se presenta cuando se comparten electrones de dos átomos. Es decir, hay una pequeña diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace covalente. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, existen dos tipos de enlaces covalentes: el enlace polar y el enlace apolar. El enlace covalente apolar se produce cuando son enlaces de átomos no metálicos y que son idénticos, como el nitrógeno molecular o el oxígeno molecular. Los electrones son compartidos por igual por los dos átomos, ya que la electronegatividad es cero. Ejemplificado se ve la molécula de nitrógeno, donde se presenta un enlace covalente apolar. Se produce entre átomos que no son metales, como el óxido nítrico, y los electrones se comparten de forma desigual, y se establecen entre átomos con electronegatividades próximas, pero que no son iguales. Las propiedades de los enlaces covalentes son que poseen bajo punto de fusión, la mayoría son insolubles en disolventes polares y no conducen la electricidad. Resonancia, geometría de Lewis, teoría de repulsión, geometrías moleculares y fuerzas intermoleculares. Parte 2. Una estructura resonante ocurre por la deslocalización del enlace pi en moléculas grandes. Aquí, por ejemplo, para detectar los enlaces pi, tenemos la molécula de metano, que no posee enlaces pi. Tenemos
la molécula de oxígeno, que posee un enlace sigma y un enlace pi, y tenemos la molécula de nitrógeno, que posee dos enlaces pi y un enlace sigma en el centro. La resonancia se ocurre por la deslocalización. Como ocurre por la deslocalización, tenemos una nube electrónica pi, que se llama aquí ejemplificada en el benceno. Cada uno de los pares electrónicos se comparte equitativamente entre cada uno de los enlaces del carbono, ya que están todos los orbitales p del carbono disponibles para que estén los pares electrónicos libres. La estructura de Lewis es una representación e indica la cantidad de electrones de valencia que hay en el último orbital. Los electrones se representan con puntos alrededor del elemento. El hidrógeno posee solamente un átomo en su capa de valencia, por lo tanto solamente tiene un puntito. Hay que resaltar que el helio tiene una estructura de Lewis así, ya que su última capa de valencia es el orbital 1s, que posee 2 electrones. El carbono tiene 4 electrones, el nitrógeno tiene 5 y así sucesivamente. Se van llenando los orbitales de manera circular. Los halógenos poseen una vacancia, ya que cada uno de los halógenos posee 7 electrones en su capa de valencia, y todos los gases nobles poseen los 8 electrones en su capa de valencia. Repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Como los electrones son cargas negativas, y gracias a la física sabemos que se repelen entre sí, la geometría de la especie química es la dada de tal manera que la repulsión entre los pares electrónicos es la mínima. Los pares electrónicos de esta manera se ubicarán lo más separados posibles. Puesto que nos basamos en la capa de valencia del átomo central, la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es solamente útil para predecir la geometría de moléculas que son sencillas. En función del número de pares de electrones, ya sea enlazantes o no enlazantes, en torno al átomo central, estos pares se dispondrán de la siguiente manera. Si hay 2 pares de electrónicos en la capa de valencia, la disposición será lineal. Si hay 3 pares de electrones, será trigonal plana. 4 tetraédrica, 5 bipirámide trigonal y 6 octaedro. ¿Cómo los podemos ver de mejor manera? Aquí tenemos 2 pares electrónicos que corresponden a la capa de valencia del átomo de berilio central y es una geometría lineal. Aquí tenemos el trifluoruro de boro, geometría trigonal plana. Hay 3 pares electrónicos en la capa de valencia. Aquí hay 1, 2, 3. Una bipirámide trigonal corresponde a la siguiente. Tenemos 3 átomos que comparten el mismo plano y de manera lineal tenemos 2 átomos opuestos. Se pueden observar una pirámide trigonal aquí arriba y una pirámide trigonal aquí abajo. Y la geometría octaédrica. Tenemos 4 átomos que comparten el mismo plano y tenemos 2 átomos dispuestos en forma lineal. Aquí se observa la disposición planar de estos 4 átomos y la lineal de los 2 átomos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares electrónicos en la capa de valencia. Pero, si las moléculas presentan pares libres, en cuyo átomo central tiene 4 pares electrónicos, la disposición no coincide con la geometría molecular. Ya sabemos que si posee 4 pares enlazantes, como en el caso del metano, la molécula es tetraédrica. Si presenta 3 pares enlazantes y un par no enlazante, es una pirámide trigonal, como el caso del amoníaco. Si presenta 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, la geometría es angular, como el caso del agua. Aquí las podemos ver de mejor manera representados. Tenemos tetraédrica, por ejemplo el metano, tetrahidrurosilicio. Tenemos el NH3, sabemos que el nitrógeno puede formar 3 enlaces porque tiene solamente 5 electrones en su capa de valencia, por lo tanto tiene un par de electrones libres que distorsionan la geometría molecular aquí arriba. Y tenemos la geometría angular. El oxígeno sabemos que puede formar 2 enlaces, ya que tiene 4 electrones, 2 pares electrónicos libres aquí arriba. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas por puentes de hidrógeno, fuerzas guión-dipolo y las fuerzas de Van der Waals, que son dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de dispersión de London. El enlace por puentes de hidrógeno ocurre cuando un átomo de hidrógeno es enlazado a un átomo fuertemente electronegativo, como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. El enlace de puente de hidrógeno solamente se produce entre estos 3 átomos. ¿Por qué? Aquí vemos que el oxígeno posee una gran electronegatividad, por lo que atrae los electrones de este enlace con mayor fuerza, dejando con una deficiencia de electrones a los átomos de hidrógeno.
Como el oxígeno posee un alto nivel de densidad electrónica y el hidrógeno posee una baja densidad electrónica, estas dos interaccionan. Una fuerza ion-dipolo o ion-dipolo inducido consiste en un ion, ya sea un catión o un anión, en este caso un catión, interactuando con la nube electrónica de una molécula. La molécula puede ser polar o no apolar. El catión va a distorsionar la nube electrónica de la molécula de tal manera que se produce un exceso de carga negativa en la zona cercana al catión y una deficiencia de carga negativa en el polo opuesto. De ahí el nombre dipolo inducido. Las fuerzas de Van der Waals ocurren entre dos moléculas polares, cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa de la otra. Es bastante similar al enlace puente de hidrógeno, pero el enlace puente de hidrógeno solamente ocurre entre moléculas que posean hidrógeno, flúor, nitrógeno y oxígeno. Es la misma situación de antes. El cloro es un átomo fuertemente electronegativo con una gran densidad electrónica. Nos deja a nuestro pobre hidrógeno con una deficiencia de nube electrónica e interactúan ambos para formar una fuerza dipolo-dipolo. El dipolo inducido ocurre entre moléculas apolares, cuando la nube electrónica se deforma formando brevemente un dipolo. Tenemos aquí un dipolo permanente, este puede ser, por ejemplo, un imán, que tiene un polo norte y un polo sur, y tenemos una molécula neutra. El imán va a deformar la nube electrónica de la molécula neutra. Si está cerca del polo positivo, se va a formar un exceso de carga negativa. Caso contrario, si estuviera cerca del polo negativo, se produce una carga positiva. Las fuerzas de dispersión de London se producen en todas las moléculas, pero se producen por fluctuaciones de la nube electrónica. Un átomo que tenga un mayor número de electrones presentará una mayor fuerza de London, ya que posee una nube electrónica mayor que puede presentar una distorsión mayor. Aquí tenemos una molécula de hidrógeno con una distribución simétrica. Por alguna distorsión del ambiente, su nube electrónica puede alterarse, formando un dipolo instantáneo, no confundir con dipolo permanente, y es este dipolo instantáneo el que induce un dipolo en una molécula vecina. Estas dos se interaccionan y la fuerza que se produce entre ellas se produce como fuerza de dispersión de London.